Ahí está. Bueno, gracias a todos y a todas los que están presentes por estar aquí escuchándome. Y bueno, cualquier duda, si me quieren interrumpir, no sé si pueden levantar la mano o directamente abrir el micrófono y preguntarme. También, bueno, cualquier cosa sobre mi experiencia también, no hay problema, puedo seguir contando más. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la especie en sí misma, digamos, ¿no? Como sus características botánicas, como el ciclo de vida y las necesidades que tiene como cultivo en general, a grandes rasgos. Vamos a hablar un poco de lo que, para diferenciar también a grandes rasgos y básicamente las variedades sativas de las índicas. Bueno, como hablando de todo esto, de cómo relacionamos el ambiente a, 375 a cava. lo que es el cultivo de cannabis. Bueno, para poder entender todo eso, necesitamos saber dónde se ha originado y cómo son las condiciones de dónde viene esa planta, ¿no? Y por lo que ha pasado durante tanto tiempo. Porque hay registros, eso para mí ha sido un dato muy importante, hay registros de que el cannabis se cultiva hace 12.000 años, pasaría a ser el, la especie vegetal que con más antigüedad en los cultivos, incluso más que el trigo, y esos datos se han registrado en el, ahí el centro de Asia, donde está marcado ahí con amarillo, específicamente en una región que se llama Hindu Kush, que es como una zona montañosa, eh, donde, ¿Dónde está bueno, tienen Cusquín? altas temperaturas de día y bajas de noche, ¿no? Bastante húmedo, pero también refresca de noche, ¿no? Entonces hay una amplitud térmica ahí entre lo que es la temperatura del día y la temperatura de la noche, pero es bastante húmedo también al mismo tiempo. Ahí se registra más que nada en esa zona, el cultivo se había empezado a trabajar en forma de no tanto, digamos, medicinal y religioso o espiritual, sino más que nada como la semilla como alimento y la caña como fibra. Entonces, más allá de que eran quizás algunas, tenía características más de una especie índica, o sea, las hojas más anchas, pero más allá de eso, se usaba principalmente al principio para eso, ¿no? Y después con los años, tras las conquistas aquí en esta zona, son los asirios, esta es la bandera de los asirios, ellos van llevando hacia lo que es Europa del Este, aquí Medio Oriente, van llevando, también los persas, tras las conquistas persas, van llevando las semillas de cannabis y ellos son los que las introducen a Europa y también a Egipto y África. Entonces, ellos la llamaban Kunubu en el 600 antes de Cristo, y también los hebreos, después los hebreos también la conocían como, le llamaban Kinab, y en la Biblia la nombran como Canebos, ¿no? Que se traduce como caña perfumada. Entonces después, mucho tiempo después, aparece este señor que es muy importante para los botánicos y los biólogos en general. Él es Carlos Linneo. Él es un gran clasificador de especies, una persona muy metódica y organizada. Entonces él empieza a clasificar todo lo que veía, digamos, todas las plantas y todos los animales e insectos que veía, y le empieza a poner nombres. Él es uno de los primeros. Entonces cuando vemos que una especie se llama al final como el cannabis sativa L, es en honor a él, la L mayúscula es en honor a él, su apellido es Linneo, y en ese año, en 1753, después de Cristo, le pone él el nombre científico, podríamos decirlo, de cannabis sativa. Cannabis por una derivación de estas dos palabras de antes, y sativa porque es la que ve él, la que observa él, la variedad que observa él, es una planta alta, de entrenudos largos y con hojas grandes, abiertas y de un color más bien verde claro. Entonces le pone sativa porque sativa en latín significa cultivada, una planta, digamos, cultivada por el hombre. O sea, no una especie natural y silvestre, sino ya en ese año ya era
muy conocido por toda Europa, que el cannabis se cultivaba para hacer fibra. Bueno, España tiene una larga tradición en lo que es el cultivo de cáñamo, pero el cáñamo también es el cannabis, activa la misma especie, únicamente que para diferentes fines. El uso recién medicinal se da más en India y en China también, pero más medicinal, pero más que nada en India, los religiosos, donde se lo nombra el cannabis como una de las plantas sagradas y dentro de los libros de los Vedas, ¿no? Entonces, ahí donde empieza el uso medicinal religioso más fuerte en el sur de India, en India, perdón. Bueno, esta taxonomía, un poco para saber de pariente de quién, prácticamente no es pariente de nadie, digamos, ¿no? Es una especie muy particular en sí misma. Esta clasificación, o sea, este señor Linneo es el que clasifica a las plantas por su tipo de flor. Podría haberla clasificado por muchas otras cosas, pero él decide clasificar a las plantas por su tipo de flor. Entonces, el cannabis tiene una flor muy particular, por muchas características diferentes, y lo más parecido que él ha encontrado en la naturaleza es el humus, que es el humus lúpulo, que es el lúpulo, ¿no? De donde se extrae para hacer la cerveza. Por eso muchas veces el cannabis tiene como un cierto olor a lo que es la cerveza, ¿no? Y el fermento para hacer la cerveza. Como por ejemplo la Heineken, que tiene un aroma particular a zorrino, bueno, se relaciona mucho con una planta una variedad muy popular de cannabis, que es la skunk, que significa zorrino en inglés, ¿no? Entonces, que comparten muchos terpenos y su flor es quizás bastante parecida, ¿no? Bastante parecida. Y después no se parece a ninguna otra flor eh, en la naturaleza, ¿no? Prácticamente que comparte las mismas características. Aquí tenemos, bueno, los botánicos siguen discutiendo si son variedades o subespecies. Lo que pasa es que ya vamos a ver también que es una característica muy importante del cannabis que tiene polimorfismo, es decir, que tiene muchos pares de cromosomas que la hacen muy diferente, o sea, una amplia variedad de tamaños y tonos de verde, ¿no? Esta es una sativa donde los entrenudos es una planta bastante alta, puede llegar a medir 6 metros, tiene los entrenudos bien largos, la velocidad de crecimiento, la tasa de crecimiento es muy alta, crece muy rápido y, y tiene un tono verde más clarito, ¿no? También por eso mismo, como el crecimiento es más largo, podríamos decir que son plantas de ciclo largo, donde como el crecimiento es prolongado, también después la floración se vuelve prolongada hay variedades que llegan hasta 25 semanas de floración, entonces la vuelve una planta de un ciclo muy largo, en contraposición de las índicas, que más que nada es una planta más petiza, con entrenudos cortos, bueno, hojas como las que están aquí, bien gorditas, con los dedos casi no separados, digamos. ¿Sí? Y la floración, por ende, es mucho más corta, puede ir a partir de las 8 semanas, algunas índicas ya de floración podemos estar cosechando. Esas son las variedades, encuentran una diferencia, digamos, genética, pero no se deciden a clasificarlas como subespecies todavía, ¿no? Entonces se habla de variedades nada más. Eh, bueno, aquí un poquito de lo que es cada una y en dónde se ha dispersado más dónde ha crecido más una que la otra. Y la ruderalis como una tercera especie, que vamos a ver en detalle lo que significa ser una planta fotoperiódica y ser una planta automática. Las variedades ruderalis eh, no, no dependen de la luz, o sea, o de la oscuridad para florecer, porque se han desarrollado en la evolución, digamos, del cannabis, como les decía, tiene más de 12.000 años de cultivada nada más por el hombre, o sea, es una especie muy antigua. Entonces, esa plantita, esa variedad, la Ruderalis, se ha desarrollado en zonas donde, más tirando para los polos, por ahí, por eso dice Siberia, entonces donde o tienes muchas horas de luz o muchas horas de oscuridad, entonces directamente ha decidido
evolucionar para no depender de eso. Entonces directamente en un tiempo determinado deja de crecer y empieza a florecer. Ya vamos a ver, las ruderales tendrían un crecimiento determinado, ¿no? Entonces, directamente llegan un momento que dicen, hasta aquí he crecido, florezco, y se termina el ciclo. Todo eso, el objetivo de esta charla es que quede claro cómo funcionan para poder nosotros en nuestro cultivo manejar y así, por ejemplo, producir hasta 4 cosechas en un año, porque podemos y entendemos cómo funciona la fisiología, digamos, del cannabis. Bueno, esos son los quimiotipos, pero porque es otro tipo de clasificarlas, de ahora más nuevo, digamos, este, donde, donde se diferencian por quimiotipos. Para este lado de la izquierda están las flores, las plantas, variedades que tienen alto contenido de THC en relación de CBD en relación con el THC. En contraposición, para el lado derecho están las variedades que tienen mayor THC, contenido de THC que de CBD, y en el medio sería el quimiotipo 2, que son las que tienen relaciones muy similares, o sea, concentraciones muy similares de lo que es el CBD y el THC. Porque como se ha vuelto una planta muy muy estudiada y ha pasado a ser importante en la medicina, entonces han empezado de esa manera a clasificarla para los diferentes tratamientos. Entonces, para seguir un poco más con esto de entender de qué se trata el ciclo de la planta de cannabis y cómo funciona, antes de decir cómo funciona, vamos a referirnos a su morfología, o sea, de qué está compuesta. Tiene unas flores, como le decía, muy especiales, no tienen nada que ver con una flor común, que tiene pétalos, que tiene colores. No pasa eso en el cannabis, tiene una flor muy especial, en donde solamente tiene cálices, que son estas estructuras verdes, del cual salen estos dos pistilos, que son también los estigmas al mismo tiempo, en el cual se va a unir el polen, que va a venir volando por el aire, se va a deslizar hasta aquí adentro, esta botellita, para formar, para fecundar y formar la semilla, ¿no? Ahí en este dibujo tan lindo que se va formando una semilla al pasar el tiempo. La planta de cannabis es una planta dioica, como dice aquí, o sea que significa que tiene un sexo en cada pie. Por lo general, ya lo sabemos, pero por lo general, tiene un sexo en cada pie, significa que un pie va a ser hembra y otra planta va a tener, va a tener las estructuras masculinas, o sea, va a tener flores masculinas o machos, digamos, ¿no? Lo que se ve aquí, digamos, son una planta hembra y una planta macho, pero en la planta macho, si logran ver arriba, tiene como más cerradas las florcitas y abajo como que ya las empieza a abrir. Bueno, este tipo cuando se juntan muchas florcitas para formar una sola flor, se llama en botánica inflorescencia. La inflorescencia de la planta hembra es una inflorescencia tipo cimosa, y la inflorescencia de la planta macho es una inflorescencia racimosa. Significa que en un momento a su madurez va a caer como racimos de uva, digamos, ¿no? Como formando un racimo. Y además de que forma como una especie de racimo, se abre a la madurez como una especie de 4 pétalos y libera, es más, ahí se ven, como aquí también esta que está aquí a la izquierda abajo es una flor macho en sus diferentes estadios de madurez. Aquí está menos madura, aquí ya se notan mucho más marcadas donde se va a abrir la flor para alargar aquí finalmente, se abren estos cálices y estos son los estambres donde se encuentra todo el polen. Estos estambres también tienen unas rajaduras eh, que se abren cuando esto está maduro y vuela muchísimo polen, solamente conducido por el viento, ¿no? Es una especie puramente anemófila, o sea, significa que su polen, la fecundación se da pura y exclusivamente por el viento. En los días muy húmedos, o sea, tiene que haber condiciones muy especiales de poca humedad y un viento no tan fuerte, digamos, pero un viento para que el polen pueda alcanzar grandes kilómetros, ¿no? O sea, generalmente las condiciones, por general, digamos, de 100 metros, pero hay veces que el polen puede ir más allá, más lejos,
por eso, depende de condiciones puramente especiales, porque es muy fácil de que el polen quede inviabilizado rápidamente por un aumento de la temperatura, por un aumento de la humedad, por una baja de la humedad. Sí. Entonces, ese es el ciclo, más o menos, digamos, una parte del ciclo. O sea, aquí está la planta hembra, la planta macho. Cuando llega a su madurez, cada una, esta se vuelve, digamos, en una etapa de apertura sexual, digamos, de madurez sexual, donde puede recibir eh, el polen. O sea, estos estigmas ya están listos para recibir el polen, y el polen está listo para ser transportado por el viento. Aquí estas pelotitas que ven aquí es el polen microscópico, por supuesto, que va siendo transportado por el viento para fecundar a la planta hembra y formar la semilla. Ese es un ciclo natural, lo que la planta haría en la naturaleza cuando la han encontrado allá salvajemente al norte de India. Ahí, bueno, eso pasaba en la naturaleza. Salía el polen, volaba, producía la semilla, y esa semilla se consumía como alimento y el resto se usaba como fibra, ¿no? Eso es lo que naturalmente pasaba. Después, cuando se han dado cuenta en un momento que la semilla dejaba que cuando se produce la semilla, todos los requerimientos nutricionales van hacia la semilla, o sea, todo de la semilla se vuelve completamente un destino de la planta. Entonces deja de producir resina para mandar toda esa energía que tiene acumulada en diferentes partes de la planta, vaya a la semilla y no va a producir resina. Entonces, cuando se han dado cuenta de eso, directamente es cuando se ha empezado a eliminar prontamente a las plantas que mostraban flores masculinas, para poder aumentar la cantidad de resina en las flores femeninas, en las plantas femeninas. Eh, Sigamos. Bueno, el fruto es, o sea, nada, botánicamente se llama aquenio, pero en sí mismo es una semillita cubierta de una pielcita, o sea, es un fruto seco, digamos, ¿no? Bueno, esto aquí donde queremos, donde quería que paremos un buen tiempo, porque queríamos que entendamos lo que es el ciclo natural del cannabis y cómo podemos, a través del manejo de la luz, podemos superponer ciclos y poder así cosechar varias veces al año, 3 o 4 veces al año, cuando podemos manejar el tema sobre todo de la luz, ¿no? Y de una buena, siempre voy a decir lo mismo, de una buena variedad que esté adaptada a nuestras condiciones. No hay una sola, como hay tantas variedades de cannabis, podemos tener muchas, pero que no nos requiera un gasto extra de energía, porque también de eso se trata, ya lo vamos a ver, también de eso se trata la agroecología, de eficientizar los recursos. Entonces en eso va también el gasto de energía, ya sea mano, tiempo sobre la planta. Entonces, en vez de perder tiempo sobre una planta, ¿por qué no tener más plantas que me lleven menos tiempo, pero al mismo tiempo, o sea, ganar en lo que es rendimiento, digamos, ¿no? Entonces, una planta adaptada siempre, ya vamos a ver algunas fotos y algún ejemplo, me va a producir más y mejor que una planta que no esté adaptada. Entonces, el ciclo natural del cannabis es una planta anual fotoperiódica. Planta anual significa que, a diferencia de las plantas perennes, las plantas anuales son plantas que a lo largo de un año nacen, crecen, se reproducen y mueren a lo largo de un año. O sea, su tiempo de vida es muy corto. Y para poder dejar descendencia, lo que hace, a diferencia, por ejemplo, de un árbol frutal, es destinar todos sus recursos al final de su etapa, al final de su ciclo, destinar todos sus recursos a dejar descendencia. Eso significa a concentrar la energía en la floración y en la producción de semillas que sean viables, ¿no? Cuanto más semillas produzca, mejor también para la planta, porque se asegura más su supervivencia. O sea, cuanto más números de individuos dejamos, mayor probabilidad de que nazca un individuo adaptado a una condición extrema, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso pasa
con todas las plantas anuales. El hombre a lo largo de la historia de los cultivos del hombre, el hombre ha buscado plantas con esas características, que tengan alta hibridación, que significa que se pueda cruzar fácilmente con otra parecida, digamos, ¿no? Entonces, para, para eso, para buscar en ciertas condiciones extremas un individuo que esté adaptado a esas condiciones que no se le esperaban de cierta forma, ¿no? A la sequía o a la alta humedad. Entonces, en el número de individuos que deja es donde esa probabilidad se hace mayor. Entonces, lo que va a buscar al final de su ciclo, la planta anual, es producir muchas semillas de calidad y va a destinar su energía a eso. Y fotoperiódica significa que no se va a guiar de la temperatura ni de otro factor, como otras plantas, por ejemplo, los árboles frutales, por decir los manzanos, los perales, los de carozo y de pepita, son plantas de árboles, pero perennes, termoperiódicos. O sea, ellos juntan determinadas horas de frío durante el invierno para poder florecer en primavera. Si no juntan esas horas de frío durante el invierno, no florecerán en la primavera. Entonces, no es el caso, la planta de cannabis no se guía, ya vamos a ver un poquito sí de la temperatura, pero mayormente se guía de lo que son las horas de luz y de oscuridad, como por ejemplo el maíz también es una planta anual fotoperiódica, la soja también es una planta anual fotoperiódica. Aquí hay que hacer una diferencia, hay plantas que crecen cuando la luz en el año aumenta, o sea, del invierno hacia el verano, los días se alargan, y del verano hacia el invierno, los días se acortan. Bueno, hay plantas fotoperiódicas de días alargándose, cuando su crecimiento de días alargándose, cuando su floración ocurre en esos días, y de días acortándose, como el cannabis, cuando su floración es inducida por días que se acortan. O sea, cuando hay menos cantidad de horas de luz, el cannabis florece. Ya vamos a ver que hay ciertas condiciones para que eso ocurra. No es tan estricto las 12 horas, ¿no? Porque eso aprendemos de buena manera, digamos, no es que también eso quiero aclarar que hay muchas formas de cultivar el cannabis, no hay una sola. Esta es una de las formas que a lo largo de los años yo he aprendido, pero hay muchas formas y todas, mientras les dé buen resultado, todas son válidas, ¿no? Entonces cada bichito con su librito está perfecto y todos podemos, a partir de una información, buscar su propia manera, que también es el objetivo de este curso, que cada uno busque su propia manera de cultivar su propia medicina, ¿no? Entonces, fotoperiódica significa eso, que depende de la cantidad de horas de luz y oscuridad para poder florecer. Esto que ven aquí, este cuadro que tiene un rosado, es un año calendario, digamos, ¿no? Donde empieza en Han, que dice aquí es enero en inglés, y termina en diciembre, ¿no? Entonces un año entero, y las horas de luz son de 5 a 21, o sea, las horas de la franja de luz que hay en el día, ¿no? En cada mes. Entonces vemos que en enero y en diciembre hay muchas horas de luz y esas horas de luz se van acortando hacia lo que es junio, específicamente hacia el 21 de junio, es el día más corto, donde pasamos al invierno, ¿no? La noche más larga. El día más corto y la noche más larga, y el 21 de diciembre es el día más largo y la noche más corta. ¿Qué significa eso? El ciclo natural del cannabis, eh, allá en el norte de India, hacía que cuando empezaba el calor, aquí empezaba a aumentar la luz del día de a poco, y empezaba a aumentar la temperatura del suelo, el cannabis podía germinar y empezar a crecer, 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 porque es una planta de días acortándose, entonces cuando aumenta la luz, crece, 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 crece,
hasta que el 21 de diciembre detecta, porque las plantas tienen una especie de radar, que es una sustancia que se llama fitocromo. El fitocromo actúa como les he dicho, como un radar, como una antena, que capta la luz y la oscuridad, las sombras, la luz, los movimientos de esa sombra. Entonces el fitocromo es el que puede detectar si hay una planta al lado, si hay una pared, cómo está el sol, si está más lejos, si está más cerca, cuánto dura el día, cuánto dura la noche. Eso el fitocromo lo detecta y el 21 de diciembre el sol pasa 3 días ahí, del 21 al 25 de diciembre pasa quietito y después de esa fecha empieza a alejarse, digamos, ¿no? Después del 21 de diciembre de a poquito, si no me equivoco, de entre 2 y 4 minutos por día, esa luz va decayendo, esa luz diaria va decayendo y eso el cannabis lo detecta y dice, va a empezar el frío dentro de poco, tengo que florecer, eso es lo que piensa una planta anual, de días fotoperiódica, de días acortándose, va a empezar el frío, los días se acortan, va a empezar el frío, no me gusta el frío, entonces voy a tratar de hacer descendencia, dejar descendencia, para finalmente morir. Eso es lo que piensa una planta anual fotoperiódica, ¿no? De días acortándose. Entonces, para principios de febrero, una planta índica, que es un ciclo más corto que una planta sativa, que una variedad sativa, va a empezar los principios de la floración, ¿no? Por fines de enero, principios de febrero. De ahí, 15 días después aproximadamente, las variedades más activas van a empezar recién su floración. De, por lo tanto, las variedades índicas las voy a cosechar quizás fines de marzo hasta fines de abril, y las variedades sativas más allá, ¿no? Fines de abril hasta junio puedo estar cosechando plantas sativas, variedades sativas. Entonces, esto hay que tener muy bien en cuenta cuando hacemos exterior, por ejemplo, bueno, el tema de exterior también, si tengo luz o no artificial en el patio, todo eso suma porque el cannabis detecta muy bien cualquier tipo de luz, obviamente que la calidad de la luz va a determinar la calidad de la materia vegetal y por ende de las flores, pero cualquiera, aunque sea una luz de mala calidad, influye sobre este ciclo natural y hace que la planta cree que hay más horas de luz que lo que tendría que haber, ¿no? Y por lo tanto, si hay una luz de más en el patio, no va a florecer, ¿no? Eso, y eso lo podemos manejar, eso es lo que quiero que quede claro, ese aumento de luz artificial o disminución de luz artificial lo podemos manejar en nuestro patio, en nuestro indoor. Ese es el objetivo de los cultivos mixtos, ¿no? Poder manejar y superponer dos ciclos manejando las etapas de mucha luz y poca luz. Entonces, en un ciclo natural, la germinación se va a dar aquí, como les decía, con los primeros calores de la primavera, aquí antes de la primavera generalmente, con los primeros calorcitos, y la cosecha se va a dar en el otoño siguiente, ¿no? A partir de marzo hasta todo el otoño podríamos estar cosechando. Las variedades índicas más principios de otoño y las variedades activas más a finales del otoño. Siempre es así. Por eso las variedades activas también cuesta mucho manejarlas en indoor muchas veces, porque tienen un ciclo muy largo y no coincide con nuestro objetivo del indoor, ¿no? Que es no tenerlo tanto tiempo prendido, gastando tanta energía para cosechar, quizás no tanto como si fuese que esté en un patio, ¿no? Cuando está en un patio en tierra, las variedades activas, creo yo, opino, es donde mejor se comporta. Otras características importantes eh, del cannabis como especie es que es una planta que es muy susceptible a muchas cosas, digamos, ¿no? Entonces, es una planta que se estresa muy fácilmente. Eso no significa
digamos que sea un problema. Lo que sí va a ser un problema cuando la planta no está genéticamente estabilizada, se dice, por eso ahí he puesto programas de mejoramiento, porque en los programas, cuando uno desarrolla nuevas variedades de cannabis, todas generalmente, bueno, ahora que en Argentina podemos comprar semillas legales, el INASE, que es el Instituto Nacional de la Semilla, su actividad, lo que se dedica es a controlar que las personas que se inscriben como mejoradores genéticos, como criadores de semillas, se les dice, o desarrolladores de semillas, es que, digamos, sigan un programa estricto de mejoramiento genético, donde, bueno, no pueden intercambiar nada de la planta hasta que la planta no esté estabilizada, porque lo que se hace entre muchas cosas, digamos, es someter a la planta a diferentes tipos de estrés. Entonces, por eso mismo, porque es una planta que bajo un mínimo estrés eh, produce lo que se llama el hermafroditismo, que es cuando una misma planta produce tanto flores femeninas como masculinas. Y como les decía hace rato, eso significa que la planta va a empezar a producir semillas y para dejar de producir resina. Entonces, para el cannabis medicinal, eso no es bueno. Lo que necesitamos es que sean plantas femeninas. Entonces, cualquier estrés, no solamente que la mayoría de las veces produce ese hermafroditismo, porque el gen del hermafroditismo es muy fuerte, entonces eso se hereda muy fácilmente en el cannabis. Entonces, las plantas que tienen hermafroditas que no nos hemos dado cuenta y han producido semillas, esas semillas no deberían reproducirse, digamos, ¿no? Esas semillas sirven para comer, por ejemplo, siempre y cuando hayamos hecho un cultivo orgánico, todo el resto de la planta se puede consumir, hacer cualquier preparado, siempre y cuando eso, ¿no? Tengamos en cuenta que podemos usar la planta desde sus hojas hasta sus semillas cuando el cultivo es orgánico, si no vamos a estar ingiriendo otros productos. Entonces, tengamos en cuenta esto, es muy importante. Es una planta que se estresa muy fácilmente. Los mejores bancos, como por ejemplo, bueno, para mí, ¿no? Hay muchos bancos muy buenos, la verdad, pero internacionalmente a mí un banco que me gusta mucho y nunca he tenido problemas de eso, por ejemplo, ha sido Dutch Passion. Este, no, ellos lo que hacen los buenos bancos es someter a las plantas a diferentes tipos de estrés, a todos tipos de estrés, a calor extremo, a frío extremo, a falta de agua, exceso de agua, a suelos con mucho contenido de materia orgánica, con poca aireación, o sea, cosas que normalmente el cannabis lo estresarían. Los mejoradores ponemos a las plantas a eso para que no nazcan hermafroditas, digamos, ¿no? Para que cuando se le aplique ese mínimo estrés, no produzca automáticamente flores masculinas en una planta que es femenina. Entonces eso se logra. Cuesta mucho trabajo, muchas veces no, hay que tener también suerte en el mejoramiento, pero depende también del programa que usemos, pero cuesta varias generaciones lograr eso, que la planta no salga hermafrodita más, digamos, ¿no? Y después, por otro lado, está que la planta este, no florezca antes de tiempo. Esa es otra cuestión también que hay que buscar. Que si yo como mejorador genético busco que una cierta cantidad de tiempo que crezca de forma vegetativa y después una cierta cantidad de semanas de floración, digamos, entonces no voy a querer que esa planta florezca antes, más allá de que no sea hermafrodita, no quiero que florezca antes. Entonces, este, también el calor, por ejemplo, adelanta la floración. Varios estreses adelantan la floración. No necesariamente se vuelve hermafrodita, pero sí adelantan. Eso pasa mucho digo yo, no pasa eso, sino que quedan muy chiquitas las plantas automáticas cuando sufren un estrés. Cualquier estrés, ahí nomás las automáticas empiezan a florecer. Y cuando la planta empieza a florecer, empieza a dejar de crecer. Entonces,
Eso hay que cuidar mucho en el cannabis, que las plantas no se estresen para que no florezcan antes y nos den buena producción. Eh, También el cannabis, esto también es otra característica importante, la planta, además de fotoperiódica, también es un poquito termoperiódica, ¿no? Esto de que también en parte de lo que les venía diciendo, también junta una especie de calor por X motivos y empieza a florecer. Por ejemplo, el cannabis generalmente se estresa, más de 28 grados, las variedades de cannabis pueden estresarse, ¿no? La mayoría de las variedades de cannabis por arriba de los 28 grados se estresan. Entonces, pero si nosotros nos mantenemos entre 25, entre 23, 28 grados, eh, hay una diferencia en sí entre si yo la mantengo a 23 grados a si yo la mantengo en 28 grados. Esa diferencia hace que germine antes. Si yo la mantengo, por decirlo, durante 60 días con 20 grados y recién florece, si yo la tengo a 28 grados en 40 días, capaz que florece. ¿Se entiende? Como que ha acumulado antes calor y a florecer bajo las mismas condiciones de luz. Va a florecer antes una planta que tenga un poco más de temperatura diaria que una planta que tenga menos temperatura diaria. Eso, bueno, hay estudios de eso también. Y eso es una de las formas de medirlo, se llama grados días. Muchas especies, o sea, las especies termoperiódicas podemos medirlas así, es una formulita, está ahí en internet, fácil de buscar, se llama grados días, y el cannabis debe acumular entre 1000 y 1500 grados días para florecer, ¿no? Aproximadamente 1200 podemos decir que necesita una variedad de cannabis para florecer. Yo creo que creo que las que acumulan menos calor son las índicas y las que acumulan más calor son las sativas. Por eso el ciclo es más largo y por eso las índicas tienen el ciclo más corto. Otra característica muy importante del cannabis es que, podríamos decir, misteriosamente, a pesar de ser una planta anual, que podríamos decir que está programada para crecer y desarrollarse y morir a lo largo de un año, tiene un crecimiento, lo que se llama un crecimiento indeterminado. O sea, bajo ciertas condiciones, la especie de cannabis va a crecer indefinidamente durante mucho tiempo. O sea que no va a florecer y va a crecer vegetativamente de manera continua. Esto es sobre todo si yo la mantengo en un ambiente fresco, digamos, ¿no? Esto que les decía, de que no acumule calor y además de que no se le apague la luz, digamos, ¿no? Que tenga más de 12 horas de luz y poco calor va a hacer que el cannabis no florezca nunca y crezca indeterminadamente durante muchos años, por ejemplo. Hasta que un día o le aumente la temperatura y le cambie la cantidad de horas de luz y el cannabis ahí diga, ah, bueno, sí, voy a morir por fin, después de tanto tiempo, voy a hacer flores y voy a intentar hacer semillas para dejar descendencia. Y lo que les decía también hace rato, que el cannabis, el hombre lo ha elegido porque como la mayoría de las especies cultivadas por el hombre, tiene una alta capacidad de hibridación, que significa que es una especie poliploide que tiene muchos conjuntos, múltiples conjuntos de cromosomas. Esos cromosomas tienen una variabilidad muy grande de genes y alelos, o sea, todos los detalles de lo que puede tener un ADN, el cannabis lo tiene en una muy amplia variedad. Y eso también, y aparte, botánicamente, esto de que, morfológicamente, perdón, de que el polen pueda ser transportado por el viento y que produzca muchísima cantidad de polen por flor, hace que el cannabis sea de muy fácil cruzamiento para el hombre, ¿no? Por eso también lo elige como una planta este, muy versátil para producir muchas cosas. Entonces, en lo que es la agroecología, ahora vamos a ver, el cannabis es un cultivo óptimo para mitigar, por ejemplo, el calentamiento global y, bueno, ¿no? Producir cultivos más sustentables y agroecológicos
para poder contrarrestar todo este cambio climático. Y también el cannabis además no requiere grandes insumos, entonces es una planta que como cultivo podría competir con otros cultivos y, y rinde mucho más en poco tiempo por todas estas características, entonces la hace muy competente para la agroecología, eh, porque la agroecología, ya vamos a ver, se trata de eso, ¿no? De ser lo más amigable con el ambiente, con el entorno posible. Bueno, las etapas de cultivo aquí, pero como para resumirlo, no me quiero ir mucho, extender mucho. Son las 8, casi las 8, estamos bien. Pero bueno, la germinación, como la mayoría de las especies de plantas, necesita oxígeno, temperatura y humedad. El tema de la luz es un tema entre paréntesis. Eh, el cannabis, la raicilla del cannabis, raicilla se llama cuando la raíz es bebé, es sensible a la luz, pero no tanto. Por ahí algunas, desde mi punto de vista, exageran un poco. He tenido plantas, trasplantado la luz, nada. Hay variedades quizás que son muy sensibles, pero por lo general el cannabis no es tan sensible a la luz. Sí, hay que tener en cuenta lo que no le falte oxígeno, que tenga una temperatura más bien calentita, por eso muchos ponemos arriba del módem, por ejemplo, que no, el germinador, y la humedad no puede faltar para ninguna semilla, ¿no? Si queremos que haya vida, tiene que haber agua. Así ocurre la germinación, por lo general, en cualquier especie. Y bueno, el crecimiento vegetativo se trata de cuando la planta no está floreciendo, o sea, como crece en tallos, hojas y raíces. Eh, y bueno, el cannabis tiene raíces muy sensibles a la falta de oxígeno, entonces necesita un sustrato muy liviano, donde pueda mover sus raíces con mucha facilidad, pero al mismo tiempo necesita bastante materia orgánica, salvo que fertilicemos, ¿no? Pero si no vamos a fertilizar, que yo recomiendo no, al principio por lo menos en la etapa esta de vegetativo, no fertilizar, si preparamos un buen sustrato, que tenga buen contenido de materia orgánica, pero al mismo tiempo que tenga muy buena aireación, y eso significa sea liviano, o sea que yo lo levante y la maceta no pese nada, sin agua, y con agua un poquito más, digamos, ¿no? Pero por lo general, en comparación, por ejemplo, de la tierra que venden en los viveros, donde es una tierra negra o la tierra negra, digamos, muchas veces le decimos así, es una tierra que cuando se humedece se apelmaza y se vuelve bastante pesada. Bueno, esa tierra no es óptima para el cannabis, tiene que ser, tiene que tener esas características. Sí tiene que tener buena contenido de materia orgánica, pero también tiene que ser muy liviana, o sea, muy aireada. Bueno, el agua también tiene que tener buenas características, aunque si el agua no es tan buena, podemos solucionar con un buen sustrato. O sea, en las características negativas del agua, como por ejemplo que le hacen mal al cannabis, por ejemplo, es un pH alto, un poco alto nomás, ya no es tan bueno para el cannabis, se soluciona muchas veces con un buen sustrato que tenga esto, mucha materia orgánica o un suelo vivo donde toda esa vida de la materia orgánica del suelo vivo funciona como amortiguador, lo que en inglés se dice buffer o en química le decimos buffer, que significa amortiguador, que la materia orgánica y esa vida del suelo vivo hace que el pH se amortigue, o sea, significa que si viene con pH alto, baje el pH automáticamente ingresa a ese sustrato. Entonces, el agua sí es importante, pero cuando tenemos un buen sustrato, por ahí no es tan importante, salvo que, bueno, tengamos un pH, por decirlo, de 8, ahí es un pH sí muy alto, que creo que ni un buen sustrato podría solucionar eso, ¿no? Y después también el tema de las variedades, hay plantas, vamos a ver, que es cuando manejamos diferentes semillas, no una sola variedad, no una sola genética, sino diferentes genéticas, vamos a ver que bajo exactamente las mismas condiciones, a una le afecta el pH un poquito alto, por ejemplo, a las automáticas un poquitito alto el pH, ya queda chiquita la plantita. Y por ahí vamos a tener una híbrida, una mezcla entre sativa e índica, que
no le va a hacer nada el agua de un pH 7,6, por decirlo, ¿no? Que ya es un poquito alto para el cannabis. Eh, este, y los fertilizantes, como les decía yo, para el crecimiento vegetativo, si preparamos un buen suelo por ejemplo, le podemos poner micorrizas cuando lo preparamos, le podemos poner, bueno, un montón de cosas, le podemos poner al preparar el sustrato que ayuden a esa materia orgánica, que ayuden, que formen como una especie de suelo vivo ahí en el sustrato. También preparar con anterioridad el sustrato, 20 días antes, un mes antes, como para que se vaya formando esa vida ahí en la maceta o en el pozo del patio. Está buena esa técnica también, ir formando eso, regándolo un poquito, poniéndole alguna capita que no se seque, hace que prescindamos en esa etapa de los fertilizantes. Pero si de última instancia no hemos podido o no hemos llegado con tiempo a preparar un buen sustrato, sí, obviamente los fertilizantes sirven, funcionan, sobre todo los orgánicos, porque una principalmente es porque para no contaminar las napas ni los suelos, los fertilizantes minerales muy fácilmente se lavan. Dentro de los fertilizantes minerales hay diferentes calidades, las calidades más pobres, digamos, no se absorben, o sea, del 100% del producto se absorbe un 80%, pero hay estudios, miles de estudios de muchas marcas, de muchos productos industrializados de fertilizantes minerales, donde se cuestiona la eficiencia de los fertilizantes que se venden. Entonces, hay, por ejemplo, una eficiencia del 10%, del 12%. Si compramos y de 10 litros me sirve 100 mililitros. Es lo que absorbió mi planta y lo otro, o sean minerales, digamos, como perlitas que vienen en diferentes formatos, todo lo demás que no ha absorbido mi planta, porque es un fertilizante barato, digamos, que no es de buena calidad, entonces todo lo demás que no absorbe mi planta se va con el lavado, a parar a los ríos, bueno, ¿no? Y sabemos a los suelos, a los ríos, y contamina todo. Entonces, lo que se intenta aquí con el cultivo de cannabis y a través de la agroecología es usar fertilizantes siempre orgánicos, aprobados también, porque en esto de que buscamos mejorar también, bueno, por ahí se mezclan fertilizantes orgánicos con fertilizantes minerales y se hacen mezclas de estos fertilizantes también. Entonces hay que tener cuidado, digamos, nada más, ¿no? Y si vamos a usar fertilizantes minerales, yo no recomiendo, pero de última, que sea por X motivos, tenemos que usarlos, que sean fertilizantes minerales lo más eficientes posibles, ¿no? Que realmente la planta lo absorba y que además lo convierta en resina, ¿no? Que es nuestro objetivo, porque también hay otras eficiencias dentro de la planta, de los fertilizantes, de cómo es la planta, transforma ese fertilizante que acaba de absorber. Entonces son diferentes eficiencias para el estudio de los fertilizantes. Y el crecimiento vegetativo necesita más de 12 horas de luz o días alargándose lo que sería naturalmente en la naturaleza, en el patio de la casa, si no hay luces artificiales, cuando tienen más de 12 horas de luz o los días van alargándose hacia diciembre, mi plantita crece, 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 crece. Hasta el 21 de diciembre, como les decía, donde va a notar el cambio de luz y va a empezar el desarrollo de la floración. Ahí se va a definir el sexo, cuando le cambie la luz va a mostrar si es hembra o si es macho. Generalmente el hermafroditismo, sí, muchas veces, algunas veces en realidad, después podemos charlar, pero para el cáñamo algunas veces se busca variedades que son hermafroditas, pero para lo que es el cannabis medicinal no se busca el hermafroditismo, entonces por lo general cuando se define el sexo o no salen machos o no salen hembras, salvo que, volvemos al tema, si se estresa, produzca de repente hermafroditismo, ¿no? Porque es un gen, como les decía, que es muy fuerte a la hora de cruzarse los genes, ese gen siempre aparece, está escondido, pero cuando hay un estrés, aparece. Después tenemos esto de las características de las variedades, si son índicas o sativas o autoflorecientes, que la vamos a tratar como otra variedad, digamos, ¿no? Entonces, las variedades índicas florescentes, eso recordemos, las variedades activas
crecen mucho más y demoran mucho más en florecer y en el tiempo de floración también es más larga. Entonces se habla de ciclo largo de floración. Por ejemplo, en soja también hay variedades de ciclo corto y variedades de ciclo largo. Y todo manejamos, por ejemplo, si tenemos que salir de vacaciones, manejamos, o sea, podemos manejar todas estas características para nuestra conveniencia y, y nuestra comodidad, eso, ¿no? Bueno, planeo mis vacaciones, quiero tener plantas en enero, ¿cómo hago, digamos, ¿no? Para no tener plantas en enero y no arriesgarme a que me las roben o a que se me sequen o X motivo, ¿no? Entonces, todo eso se puede hacer con el cannabis, todo eso se puede hacer. Y florece con menos de 12 horas de luz o 12 horas de oscuridad en realidad, o días que se acortan, o sea, hacia lo que es el invierno, empieza a florecer. Y los fertilizantes aquí sí, dependiendo el pozo o el tamaño de la maceta, digamos, ¿no? Pero por lo general, lo que, cuando llega el cannabis a la floración, ya ha absorbido todos los nutrientes que tenía el sustrato que habíamos preparado para esta etapa del vegetativo, ya los ha absorbido. Entonces sí, aquí se recomienda, digamos, usar fertilizantes, volvemos a lo mismo, fertilizantes orgánicos. Hay algunos que necesitan un tiempo donde no se pone, tiempo de carencia se llama, donde no hay que usar el fertilizante hasta la cosecha, para que eso se pueda absorber completamente por la planta y convertirse en lo que queremos, en este caso, en tamaño de la flor, lo que lleva a una mayor cantidad de resina, ¿no? Cuanto más grande la flor, más probabilidad de mayor cantidad de resina. Entonces los fertilizantes, si no tenemos un buen pozo con un buen sustrato, esos nutrientes a la floración ya no llegan, entonces lo ayudamos con un fertilizante. Como les decía, los fertilizantes pueden ser con tiempo de carencia, entonces tengo que retirar, según lo que diga la etiqueta, 1 o 2 semanas antes de la cosecha, pero después hay fertilizantes como por ejemplo la melaza, que es un producto orgánico, un subproducto de la industria azucarera. eh, También hay diferentes calidades de melaza, eh, pero la melaza sí se puede usar, funciona de otra forma en lo que es la aplicación y la absorción por la planta. Entonces, sí se puede aplicar hasta el último día la melaza, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora de fertilizar en floración, tener en cuenta eso, si se puede aplicar hasta el final o no el fertilizante orgánico que voy a usar. Bueno, no sé si hay dudas hasta aquí, pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Yo no tengo problema con eso, ¿no? Hay algunas preguntas en el chat, espera que... Bueno, podemos aquí hacer una pausa y contestarlas si quieren. Dale, ahí te las leo, dame 2 segundos que abro acá. Ahí va. Preguntan si podés explicar el proceso de revegetación. Paula Saavedra. Bien, bueno, vamos con eso entonces ahora. Este, Aquí va el tema de la revegetación. Entre el crecimiento vegetativo y la floración, digamos, ¿no? Entonces, aquí hay esto pasa porque, volvemos a lo mismo, porque, a ver, vamos a volver para la diapositiva atrás. Esto, ¿no? Posee un crecimiento indeterminado. Bajo ciertas condiciones específicas no florece y crece vegetativamente, y aquí me ha faltado poner, o puede, una vez que ha florecido y las condiciones de luz, sobre todo porque es una planta fotoperiódica, vuelven a condiciones de etapa vegetativa, la planta puede dejar de florecer y retomar su etapa vegetativa como si fuese volver a empezar, digamos, ¿no? La canción de Alejandro Lerner vuelve a empezar como si fuese que no va a morir. ¿Por qué? Porque le pasa esto. La planta anual fotoperiódica piensa que si se le acorta la luz, va a venir el frío, ya va, eso determina que tiene que morir, digamos, ¿no? Y para eso tiene que esforzarse mucho para florecer y dejar descendencia. Si la luz de repente estaba bajando, ha empezado a florecer porque esa luz estaba bajando, se estaba haciendo más oscuro, y de pronto vuelve la luz, la planta dice, hey, puedo crecer más, puedo ser más grande,
y así puedo dejar más descendencia. O sea, el objetivo de la planta anual es dejar la mayor cantidad de descendencia posible. Entonces, si ciertas bajas condiciones la planta puede seguir creciendo para obtener más materia vegetal, o sea, más masa, y a obtener más flores, lo va a hacer, digamos, ¿no? Eso también es una de estas características importantes del cannabis, por eso tiene un crecimiento indeterminado que puede, lo que se llama revegetar, o sea, vegetar es crecer en tallos, ramas, hojas y raíces, y revegetar significa que esa vegetación ha terminado para empezar la floración, pero por ciertas condiciones, sobre todo exceso de luz o contaminación lumínica, le decimos los cultivadores, empieza de nuevo a crecer vegetativamente o a revegetar. Eso significa revegetar en cannabis. Como Bien, es una planta de crecimiento determinado, puede revegetar bajo condiciones de luz excesiva. Entonces, ¿qué pasa, Mariana? Perdón. sí, Entonces nosotros, si queremos que en esta época, que ya estamos cerca del 21 de diciembre, florezca, digamos, como corresponde, tenemos que asegurarnos que en nuestro patio no haya ningún foco, ni nuestro, ni del vecino, ni de la calle, que le dé, cuando quiero que le dé la oscuridad, que le dé luz. No le puede dar luz de ningún lado, digamos, ¿no? Eso tenemos que tener en cuenta en esta época, sobre todo después del 21 de diciembre, la planta tiene que hacer su etapa de oscuridad, sobre todo si la tenemos en el patio. Bueno, si la tenemos en indoor, directamente, el indoor es automático, la tengo el tiempo que quiero, vegetativamente, y después le corto la luz, le pongo 12 horas de oscuridad en indoor y el cannabis empieza a florecer, ¿no? En cambio, en el patio o en exteriores, donde tenemos que tener en cuenta el tema de la contaminación lumínica, que no haya ninguna luz del vecino o de la calle o propia nuestra que le dé a la planta de noche, digamos, ¿no? Es que sobre todo como manejamos generalmente. Eh, ¿Qué pasa? Otra cosa que también quiero contar es que eh, podemos cortarle la luz antes de que la naturaleza le corte la luz, digamos, antes del 21 de diciembre. Entonces, por ejemplo, podemos cosechar en diciembre en el patio, podemos cosechar, porque manejamos esto, la luz y la oscuridad la podemos manejar. Entonces, por ejemplo, si yo he puesto una planta en octubre, en septiembre, octubre, no importa, yo puedo decir voy a cosechar en diciembre porque yo durante 2 meses le puedo hacer como una especie de casita o de cortina. Eso es lo que ya vamos a ver el sistema mixto, pero le estoy adelantando en realidad. Lo que se hace es tapar las plantas durante 12 horas con algo negro que no le entre la luz, taparlas durante 12 horas para que la planta crea que está en febrero, por decir. Entonces empieza a florecer y es noviembre. Y puedo cosechar, entonces florece todo noviembre y todo diciembre y puedo cosechar a fines de diciembre una planta en exterior, por ejemplo, ¿no? Todo gracias a que la planta de cannabis es una planta anual fotoperiódica. Otra pregunta, ¿esa contesta ahí la pregunta, Mariana? sí, sí, Yo, perfecto. yo Y te quería hacer, perdón, una cosita. sí, Yo hice la pregunta del esto de que revegetan, porque yo Sí, las pasé a tierra, ¿viste? A las 4, estoy en San Juan, sí, venían en maceta bien, las paso a tierra y entraron a revegetar, ya estaban como en preflora, y entraron las 4 a revegetar y ahora se están volviendo gigantes. Y ahora me dijeron, bueno, ¿qué hago con las flores esas? O sea, ¿qué hago con el cogollito que estaba, con los pistilitos que estaban saliendo? ¿Los saco? ¿Los dejo? ¿Ahora cuándo voy a cosechar? Ya como que se me hizo todo un lío, bueno, ahí va, porque no sé bien. qué. Esa es Por eso, bien, gracias por la pregunta. Es una pregunta frecuente porque cómo se comporte de ahora en más va a depender principalmente de la genética, eso es lo que veníamos diciendo, ¿no? Las índicas, si vos sabes la genética mejor, porque las índicas van a volver a florecer rápidamente, en cambio las sativas van a demorar más en florecer de vuelta, eso una. Y otra, el tiempo que tenía de floración, ¿no? El tiempo que tenía. Entonces, si vos tenías ya
cogollitos muy armados, o sea, la inflorescencia muy armada, ¿no? Entonces tienes que observar y ver si eso no hace como un microclima. O sea, lo importante de cuando revegeta es que no, que lo que ha quedado como flor o como principios de flores no arme como un microclima, digamos, ¿no? En donde se puedan honguear, se puedan llenar de bichos, hacer como una especie de casa para los bichos. Esa es la única contra, digamos, de que quede ahí acumulada las flores, ¿no? Pero bueno, hay muchas teorías de que pierde energía. Para mí, depende pura y exclusivamente de la genética, cómo se recupera de eso. Eso por un lado. Y si ves que hay mucho amontonamiento y que no logra estirar los entrenudos en esas partes donde ya había florecido, podalo. O sea, yo os recomiendo esas partes que se van a volver viejas, les va a dejar de darle luz, entonces se van a hacer marrones, se van a empezar a enfermar, se van a comportar como si fuese una hoja vieja, que ya no tiene nada, no fotosintetiza ni nada, entonces va a querer morir, va a mandar todos sus recursos a otro lado y va a empezar a morir y seguramente a honguearse, porque las plantas anuales cuando empiezan a morir, también empiezan un proceso de descomposición natural, digamos, ¿no? Al final de la planta se empieza, ya lo vamos a ver, pero al final del cannabis, la planta anual lo que empieza es a amarillarse, a mostrar como unas manchas en las hojas más. Eso porque todos los nutrientes va mandando a las flores. Esto es lo que yo les digo. O sea, lo que quiere es dejar descendencia. Tu planta ahora, vos la has trasplantado al patio, ha dicho esto es el paraíso. ¿Para qué voy a florecer? Si yo puedo seguir haciendo materia vegetal y dejar más adelante mayor descendencia. Entonces ahora lo que yo te recomiendo es que si no la quieres tapar, porque otra es que vos digas, no, quiero cosechar dentro de un mes y las tapes, y las tapes todos los días, las tapes todos los días, y si no, que siga su curso natural y atenta a que eso no forme ahí un microclima y vayas podando lo que se vuelva inútil, digamos, en la planta, que ya no sirva para nada, ¿no? Y Rita, ¿se puede quejar ahora que está revegetando? Porque yo quería Se puede quejar, también es una planta que tiene una característica que ya los cultivadores hemos mejorado eso, me imagino yo, con tantos milenios de que venimos trabajando en la planta, es una variedad que prácticamente se puede quejar en cualquier etapa de su ciclo, ¿no? He visto, no voy a decir que no a nada, porque todos estos años de cultivadores he visto cosas que vos dices, no puede increíble. ser, ¿entiendes? Claro, entonces Sí. no voy a negar nada, he visto esquejes de floraciones avanzadas, he visto de todo. Yo lo que recomiendo es que el esqueje sea tierno, digamos, ¿no? O sea, podemos hacer otra clase de esqueje, de cuidado de planta madre, de Sí, esquejado, pero por lo general lo que yo recomiendo es que el esqueje sea una rama tiernita, digamos, nueva, no una rama vieja, que tenga sí. 5 o 6 nudos desde arriba hacia abajo, y le corto en 45, lo pongo, bueno, y he visto lo en la revista THC, que directamente hacen en agua, has visto, bueno, no hacen ni en tierra. Yo lo que uso es perlita, 100% perlita, no uso sustrato, porque, bueno, he aprendido eso con un amigo ingeniero que ha mejorado ese método de la perlita y Y le que pones controla la humedad. el gel clonador también le pones No, y le ya tiras. no, al principio usaba, bueno, Mabel me había enseñado a usar el aloe, la hoja de aloe, entonces la cortaba a 45 grados al esqueje y lo ponía 10 segundos adentro del aloe, le hacía un huequito así con una lapicera y lo metía al esqueje, 10 segundos contaba y lo metía a la perlita. Y después mi amigo me ha dicho que no hacía falta, que él ya lo tenía aceitado el método y que no hacía falta ponerle ni gel, ni aloe vera, ni nada, que enraizaban controlando temperatura y humedad. Básicamente, el control de la temperatura y humedad hacen al éxito de un esqueje. Lo último que te quería decir era que son 4 genéticas que están adaptadas acá a San Juan. Son todas sativas. Y es un banco de acá sanjuanino, porque yo que vengo de la Patagonia, haciendo otro tipo de cultivo, llego a San Juan, que es una locura de sol, no sé, sonda, calor, entonces no iba a poner, tenía que poner una genética que fuera de acá. Pero bueno, me pasó esto de que se me revegetó, nunca me había pasado, y no sabía si le podía sacar, si le tenía que sacar, poner, ni nada. Bueno, muchas gracias. Claro, bien. No, las sativas con más razón, eso también es otra característica, diferencia entre sativa e índica.
las sativas tienen mayor predominancia a la revegetación que las índicas, ¿no? Como que las índicas llega a un punto de donde no hay inflexión, digamos, ¿no? De floración, dice, de aquí no vuelvo, así me pongo. En cambio, la sativa, sí, puede estar remil florecida, dice, ay, pero qué lindo tiempo, dice, qué lindo clima, y empieza a alargar, cosa que las índicas por ahí no hacen, ¿no? Es impresionante, porque yo las puse en la tierra y entraron a tirar hojas y deben haber crecido, no sé, 20 centímetros en 20 días. No sé, es increíble cómo están creciendo. Y bueno, Así, ahí están. así Bueno, es. Y más gracias. si llueve, le pega una lluvia en el exterior ahí, se te van con todos los activos. Bueno, gracias. Voy a esquejar entonces. Bien. ¿Otra pregunta, Mariana, había? Sí, pero eran todas de Paula, también. Estaba preguntando por Ah, el bien. purín y por las lentejas. Paula, así que desmuteate y pregunta vos bien qué es lo que Sí, querés. no, lo de las lentejas que estaba escuchando, lo del suelo vivo, que yo le pongo lentejas porque no sé qué hay de mito, qué hay de realidad, ¿no es cierto? No, es Pero verdad. que fijan Ahí, el el nitrógeno, ahí te nitrógeno, explico. Ahí te sí. explico, ahí les explico un poco el Y tema después de, los purines, porque yo ujú, hice un curso una vez de cultivo vegano, y bueno, sí, con el turco Anuar. sí, Y bueno, y ahí nos dio como un montón de recetas para cambiarle los colores, para, por ejemplo, con remolacha, o hacerle los purines en vegetativo y en floración con fruta y en vegetativo con planta. Bueno, y yo bien. quería saber qué pensabas, digamos, vos de esto, ¿no? Porque yo es lo que empecé a hacer. Antes hacía con feeding allá en el sur y nada, después me di cuenta de lo que era el feeding y empecé a cambiar y después le Bien, armé mi sustrato, bueno, como que bien, estoy como aprendiendo todo eso y ahora en San Juan hay como más posibilidades acá, o sea, el clima da para todo, que no es lo genial. mismo en la Patagonia, por eso quería como saber para empezar a hacerlo yo Bien, así. bueno, eso, bien, eso podemos, otra clase también lo podemos armar, el tema de los fertilizantes, pero básicamente comparto con el turco, para mí, se hacen fertilizantes para orgánicos caseros, digamos, de partes verdes para lo que es la parte vegetativa y de frutas para lo que es la parte de floración, ¿no? Pero sobre todo fermentos o purines, también fermentos vale, así que como, no té, ¿no? Té, no, o sea, lo que es un té en sí mismo, no, pero muchas veces, por ejemplo, al lixiviado del humus o del compost se le dice té de compost. Para aclarar que, por ejemplo, el té de banana, cuando hacemos hervir la banana y esa agüita, este, regamos la plantita, el sustrato, eso no es tan eficiente, incluso prácticamente nada eficiente, porque los minerales que se obtienen al hervir la banana o la cáscara de banana no son los adecuados para que la planta absorba, digamos, ¿no? Por eso, si no, todo el mundo, todos los agricultores del mundo harían té de banana. No, lo que se hace para que la planta pueda absorber son fermentos o compost. O sea, composto la banana picadita durante tanto tiempo o para que sea más rápido la fermento. Pero es la misma base, digamos. Compostar o fermentar es lo mismo, es que los microorganismos transformen la materia orgánica para que quede asimilable para las plantas. Si yo la hago hervir, no ha habido un proceso de los microorganismos que me deje accesible para la planta, para la raíz. Entonces, como que el té no sirve de gran cosa, digamos, ¿no? Y aparte por ahí se convierte en un riego excesivo, que podemos atraer hongos. No es recomendable los té así, el concepto de té, digamos, ¿no? No es recomendable. Lo que sí, sí, fermentos, purines, compostaje exclusivo de banana, de cáscaras de papa, que sea, un montón de recetas en internet y después podemos hacer una clase sobre eso, pero sí es buenísimo para la floración, por ejemplo, un fermento o un compost de banana sola, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, hay que comer banana, hay que ir a la verdulería, pedir que te separen. Mi hermana hace eso, ¿entiendes? Va y pide que le separen la cáscara de banana por un lado, entonces va y después recolecta por semana la cáscara de banana. Bueno, No sabía que se así, puede hacer de banana sola. Yo tengo un tacho que es de verdes, digamos, y pasta, pasto y todo lo que saco de la cocina, y después otro que es de fruta, salvo los cítricos. Entonces ahí tenés como, no sabía que se hacía solo de banana, lo voy a hacer. sí, Mis hijos, puedes hacer, tengo 3 hijos y comen un montón de banana, lo voy a genial, hacer. perfecto.
Cuanto más picadito, más rápido es atacado por los microorganismos. Más superficie de contacto, entonces los microorganismos pueden atacar las partecitas de la banana más rápidamente. Eso tener en cuenta. Seguimos. Entonces, Bien. aquí para el crecimiento vegetativo, más o menos un resumen de lo que puede ser un buen sustrato preparado para no tener que usar fertilizantes, por ejemplo, ¿no? Ahí eso va a quedar, así que bueno, estos son los porcentajes máximos para que se usan para no excederse con ciertas características a la hora de armar el sustrato para canales. El compost, o sea, esto de que hacemos un reciclaje de lo que comemos en la casa, de las verduras, los desperdicios de la verdura, de las frutas, se pone en un pocito o en un tachito, se lo tapa y dependiendo del calor y cómo lo hemos picado, en 30 días más o menos tenemos como una especie de tierra muy negra. Eso es el compost o compostaje. Eso no puede ir en más de un 30%, no puede ir en nuestro sustrato porque produce en más de 30, produce apelmazamiento, se tapan los poros del sustrato y el cannabis le hace muy mal. Eso es una característica muy importante, entonces no tenemos que excedernos con el compost o lo que es la tierra negra, que es muy similar al compost, digamos, ¿no? Es la tierra negra, entonces tampoco más de un 30%. El guano, yo uso mucho guano, uso un 30% guano. Prefiero el de gallina, pero no siempre tengo el de gallina. El que más tengo es de cabra, que es muy bueno, pero todos valen, menos el de vaca, por ahí puede ser, pero en calidad hablo, ¿no? Pero después todos los guanos son muy buenos para el cannabis. Salvo el guano de murciélago, que por eso dice ahí un 10%. El guano de murciélago es muy fuerte en fósforo, entonces no se usa más de un 10% en la mezcla de cuando preparo el sustrato. El humus de lombriz, no el lixiviado de compost, no, el humus de lombriz, o sea, la caquita de las lombrices, que es una cosita así muy chiquitita, marrón oscurita, marrón, tiene alta conductividad eléctrica, entonces no puede ir más de un 10%. Varias veces me consultan de que usan más de un 10% y la planta parece como quemada. Y bueno, como usan para armar el sustrato, entonces la plantita no les crece y cuando crece se le queman las hojitas, como pero no es sobrefertilización porque es una conductividad eléctrica alta. La arena también sirve mucho para darle aireación al sustrato, no va más del 10%, si no se vuelve pesada cuando se moja. La perlita es muy buena, yo uso mucho perlita porque es inocua, entonces uso en un 30% y hace muy liviano el sustrato, chupa agua y eso se va liberando gradualmente. La vermiculita lo mismo, son dos especies de piedra pómez, podríamos decir, únicamente que la vermiculita es más cara y porque aporta un poquito de minerales. La perlita no, la perlita es inocua. El mantillo es no la primera capa cuando abajo de un árbol, lo que cae de un árbol, la primera capa son las hojas y las ramas, digamos que se ven, forma de hoja, forma de rama, sino abajo de ese centímetro de hojas hay un colchoncito de materia orgánica que no se distingue si es un palito, si es una hojita. Eso es el mantillo, depende del árbol, pero los mantillos pueden ser profundos, pueden tener 10 centímetros de espesor. Bueno, el mantillo se usa mucho porque es un material muy liviano. La turba lo mismo, pero la turba ya no se usa, esto tengo que tachar de aquí. Las turberas corren grandes peligros, digamos, porque están siendo muy explotadas y son ecosistemas muy frágiles y poco abundantes en el planeta. Entonces, que se forman con ciertas condiciones específicas de frío y humedad, entonces no es fácil de encontrar, pero es muy buena como fertilizante, como materia orgánica, pero no tenemos que dejar de comprar, tenemos que dejar de usarla, ¿no? Y la fibra de coco reemplaza muy bien la turba y la resaca del río, que es cuando crece el río y baja, lo que queda ahí sobre los árboles, ese montón de ramerío y de arcilla que queda, eso es la resaca, eso reemplaza muy bien la turba y bueno, es mucho más renovable, ¿no?, que la turba. Eso con respecto al sustrato, el agua, como hablaba, mientras tengamos un buen sustrato, las aguas pueden corregirse porque el sustrato funciona como amortiguador de un montón de factores, no solo de
del pH, también de la temperatura. O sea, si yo le tiro agua helada a este sustrato, automáticamente al centímetro esa agua fría ya está neutralizada y tiene una temperatura ambiente. Lo mismo si tiro agua hervida, lo mismo pasa, la temperatura caliente se neutraliza a los pocos centímetros, el pH alto se neutraliza, el pH bajo se neutraliza, todo porque cuanto más suelo vivo tenemos, mejor funciona como amortiguador de muchos factores, de frío, de calor, de pH, de conductividad eléctrica, ¿sí? De lavado de cloro. Si mi agua, por supuesto que preferentemente no tiene que tener cloro. En Santiago del Estero no tenemos cloro en el agua, porque el agua es de muy buena calidad, pero sé que Buenos Aires, por ejemplo, tiene un olor a cloro tremendo. Entonces ahí sí o sí tenemos que dejar la botellita abierta, mejor si es de vidrio. Algunos ponen botellas de colores o verdes o azules, que se le vaya el olor a cloro durante 24 horas. Eso sí hay que hacer, digamos, ¿no? Y después, mejor si medimos el pH, pero una forma que tenemos de darnos cuenta si el pH es bueno o es alto, por ejemplo, o bajo, es que mi plantita, desde que es chiquitita, al principio las plantitas se alimentan mucho de sus dos primeras hojas, que se llaman cotiledones, que son las hojas redonditas, que primero salen. Esas dos hojas están especializadas en guardar energía. Entonces, la plantita, cuando es chiquitita, pasa muchos días alimentándose solamente, casi solamente, de esas hojitas. Entonces, no notamos que el agua es mala, por ejemplo. Entonces, cuando empieza a depender de lo que le damos, y si este sustrato no es tan bueno y el agua tiene un pH muy alto, la plantita automáticamente va a casi detener su crecimiento, le va a costar un montón crecer, el crecimiento es muy lento, uno no sabe lo que le pasa, el color no es un verde muy fuerte, como que le cuesta vivir, digamos, ¿no? Entonces, o crecer, no vivir, pero crecer, como que algo le pasa y no crece con rapidez. Esos son, cuando es chiquito, esos son problemas de pH y o de conductividad eléctrica, ¿no? Por lo general, ese pequeño desarrollo de crecimiento, digamos, esa tasa pequeña de crecimiento está dado por un pH malo y una conductividad eléctrica alta, o una conductividad. Y bueno, los fertilizantes, como les decía, si preparamos un buen sustrato, no haría falta en la etapa vegetativa para el cannabis. Después otras plantas, capaz que sí, hablo del cannabis, ¿no? Bueno, la floración, aquí existe lo que se llama prefloración en cannabis, que puede ocurrir esto, por ejemplo, que muestre el sexo, pero de pronto haya más luz, entonces nada, no siga con la floración. Eso una. Y si no, también la prefloración también se le atribuye a la etapa esta donde el cannabis detecta que la luz se ha ido o hay más oscuridad hasta que muestra la flor, digamos, ¿no? Entonces, ese tiempo que pasa sin mostrar la flor, pero la luz ya ha disminuido, es lo que se llama prefloración y son cambios más que nada internos. Cambia quizás muchas variedades, muchas, pero no quiero decir macanas, pero quizás en las sativas sobre todo ese color, por ejemplo los tallos se empieza a marcar, algunos se hacen rojitos, otros se hacen lilas, algunas variedades de entrada tienen esos colores, pero también coincide en la naturaleza con que cuando la planta empieza a florecer, empieza a disminuir la temperatura. La temperatura también produce en el suelo la insolubilidad del fósforo. El fósforo, cuando la planta no lo absorbe, porque hace frío y se insolubiliza, la planta no lo absorbe, entonces empieza a mostrar esos signos de cambio de colores en los tallos, por falta, digamos, una deficiencia de fósforo, podríamos decir, por frío, ¿no? Por estrés, por frío. Entonces eso es relativo. Las variedades activas es muy común que cuando les hace frío, cambian de color. Sobre todo en las activas, les hace frío, cambian de color. Pero también se estresan, ¿no? Al mismo tiempo, sí se estresan las variedades más activas. No les gusta el frío, pero tienen un ciclo tan largo que terminan en el frío, indefectiblemente, ¿no? Muchas veces. Esa etapa de prefloración en las variedades índicas es corta, 4 semanas, y en las más o menos, y en las variedades activas
hasta 6 semanas, puede ser 7 semanas. Después viene la floración, y bueno, aquí hay algo que quiero explicar y que también quede claro con respecto a esto que hablábamos con Paula, es que lo que ahora, digamos, se sabe o experimentamos cuando trabajamos con muchas plantas o cuando trabajamos con muchos ciclos por año, lo que vemos es que si nosotros tenemos una planta que está durante, por ejemplo, mes y medio, 2 meses, dependiendo de la genética, con 18, 20, 24 horas de luz diarias, y a esa planta le bajo la luz, por decir, a 14 horas de luz, no a 12, sino a 14, o sea, bastante luz, esa planta florece igual. No sé si se entiende o no el concepto. O sea, naturalmente eso no pasa, porque en la naturaleza los días más largos son de 14 horas y los días más cortos de 9. Entonces, naturalmente la planta crece con 14, 13 horas de luz y florece con 10, 12 horas de oscuridad. Empieza a florecer, ¿no? Eso naturalmente pasa. Pero ¿qué pasa? Se han preguntado un día los cultivadores, ¿qué pasa si yo le doy 20 horas de luz durante no poco tiempo, sino durante mucho tiempo, por ejemplo, 2 meses, no tanto tampoco, sino puede, digamos, usar tanta luz, no va a ser un sistema eficiente si yo uso mucho tiempo, mucha luz. Entonces, los cultivadores se han preguntado qué pasaría si yo uso, por ejemplo, durante un tiempo relativamente largo, 2 meses, 20 horas de luz todos los días. ¿Qué pasa si yo la saco en diciembre esa planta? Por ejemplo, que en diciembre hay casi 14 horas de luz. Viene de 20 y la saco a 14. Esa planta, se han preguntado, ¿florece o sigue con su crecimiento vegetativo? Bueno, hemos descubierto, digamos, seguimos haciendo pruebas, seguimos descubriendo que la mayoría de las genéticas florece con el cambio de luz, con el cambio de cantidad de horas de luz. No necesariamente con 12 horas de oscuridad, sino con menos horas de oscuridad también, porque viene de mucho tiempo con muchas horas de luz. Eso es lo que yo quiero que entiendan también y que quede claro, que se entienda, perdón, no que entiendan, sino que se entienda el concepto de planta fotoperiódica, anual fotoperiódica. Muchas genéticas, muchas variedades se comportan así. Si yo la tengo durante mes y medio, 2 meses, durante 18, 20 o 24 horas de luz, y la saco en cualquier época del año, la planta por lo general florece y no revegeta, porque ha venido de mucho tiempo. Eso es clave, que venga de mucho tiempo, no de un mes, mínimo un mes y medio. Y se van haciendo pruebas, digamos, ¿no? Lo que yo observo ya en varios años que venimos haciendo esas pruebas es que las variedades sativas, ¿no? Quieren algunas revegetar, o sea, no florecen, digamos, ¿no? Algunas, muy pocas, no florecen. También hay diferencias entre lo que es semilla y lo que es esqueje. Los esquejes, por lo general, florecen. Les hago el cambio brusco y florecen. A las semillas, algunas variedades sativas directamente han seguido su crecimiento vegetativo y no han florecido, ¿no? Eso tener en cuenta. Pero la gran mayoría de genéticas florecen con ese cambio brusco de horas de luz. Bueno, eso para que quede claro. Bueno, aquí ya para ir cerrando un poco, esto ya es como el final. Todos, la mayoría, no sé qué nivel de cultivadores hay aquí, pero entiendo que saben que esto es una flor en su estado, en sus diferentes estados de madurez. Primero tienen los pistilos blancos, y la planta es muy verde todavía. Después esos pistilos se oxidan cuando empiezan a madurar, se oxidan, generalmente se hacen naranjas o cambian su color, dejan de ser blancos. Y al final de la floración, como les decía, las hojas empiezan a amarillarse naturalmente. O sea, obviamente muchas veces tenemos deficiencias, porque no es fácil manejar macetas, ya sea en indoor o sea en exterior. Las plantas de cannabis en macetas son más difíciles de manejar,
que si las pongo en la tierra, digamos, ¿no? Manejar macetas no es tan fácil, calcular el riego, calcular el fertilizante, el tamaño de la maceta, el sustrato, bueno, son muchos factores que afectan a la maceta, pero si todo sale bien y todo es normal, las condiciones son normales, una planta a su madurez de la flor tiene que estar así, como en la última fotito de la derecha, las hojas amarillándose, los pistilos prácticamente casi ni se notan porque muchos han caído, en mucha genética esos pistilos se pierden a la madurez, caen, estos que se ven aquí, naranjas, aquí algunos ya no están casi. Y lo que queda son los cálices muy inflados, casi como que muchas veces pensamos que tiene semillas, que tan gorditos que se vuelven, se ensanchan mucho, crecen mucho en tamaño, engordan mucho cuando pierden los pistilos, ¿no? Y las hojas se amarillean, ¿por qué? Porque todo lo que era verde aquí va pasando a esos cálices que van engordando a medida que la flor madura. Y esos cálices nuevos, gordos, están llenos de nueva resina, ¿no? Hay nuevos tricomas con nuevos estados de madurez. Entonces, en una flor así, al final de la cosecha, al final de la planta, de su ciclo natural, digamos, por decirlo así, esta es una flor muy firme, las índicas sobre todo se ponen como piedra, las sativas un poquito más aireadas, pero también al final de la madurez, para una de las características que tiene que tener para saber que la flor está madura es que se vuelven muy duras, caen los pistilos, se vuelven muy duras y las hojas empiezan a amarillar naturalmente, porque todo va hacia la flor. Bueno, eso es un esquema conocido de los tricomas en sus estadios diferentes estadios de madurez, pero como les decía, lo que venimos observando es que al final de la floración, aquí en esta etapa, al final, como los cálices engordan y aumentan de tamaño, lo que vemos es una gama de todos los tipos de tricomas, de todos los estados de madurez de tricomas, al final de la floración. No solo ámbar, sino también aparecen muchos de estos transparentes y de los lechosos también, ¿no? Bueno, aquí ya vamos terminando. Los requerimientos nutricionales, bueno, es para dar un pantallazo nomás. Todas las plantas necesitan esto, no solamente el cannabis, digamos, es el ciclo de los nutrientes. Tenemos el nitrógeno, el fósforo, el potasio como macronutrientes, o sea, como nutrientes que necesitan en mucha cantidad. Nitrógeno para la parte vegetativa sobre todo, y fósforo y potasio para la parte de floración sobre todo, pero los tres se necesitan para las dos etapas, únicamente que en mucha cantidad. Y después están los micronutrientes que vendrían a ser como las vitaminas para nosotros, o sea, en pequeñas dosis hace que todo funcione. O sea, tienen que estar. Los micronutrientes son esenciales, no porque haya poca cantidad, no son esenciales, sino que sin ellos no funcionaría nada, ¿no? El magnesio, el hierro, el calcio, se requieren en muy pequeñas cantidades, pero indefectiblemente. Y dentro de ese gran mundo de minerales que necesita el cannabis están los que son móviles e inmóviles, pero eso es tema de otro curso. Móviles que se pueden trasladar en la planta hacia donde se requiera e inmóviles que no se pueden trasladar en la planta. Bueno, eso es motivo de otra charla porque nos vamos a ir para otro lado. Bueno, lo que les decía de los fertilizantes orgánicos versus los fertilizantes minerales, tratemos de no usar fertilizantes minerales, porque los fertilizantes minerales, una, que contaminan, así sean los mejores o los peores, pero incluso si fuesen los mejores, que son los que más eficientemente trabajan en asimilar, que la planta los asimile, igual contaminan en menor medida, pero contaminan igual, ¿no? Obviamente que los fertilizantes orgánicos mal usados también contaminan, no es que hay una panacea infinita sobre los fertilizantes orgánicos. Si mal usamos los fertilizantes orgánicos, también producimos contaminaciones orgánicas, existen, ¿no? O sea, también tener cuidado. Pero bueno, es menos probable que contaminemos con un producto orgánico que rápidamente se va a biodegradar, digamos, con un fertilizante mineral que va a terminar en el mar, en los ríos, los mares. Bueno, aquí como para cerrar esta parte, agradecer a los que me ayudan siempre y ahora, que bueno, Sano es de un amigo también que produce aceites de cannabis, cremas, igual que Mamá y Cunas, que está aquí Gris presente en la charla, gracias por acompañarme, y de mi amigo que es Recursos Creativos, que él es diseñador gráfico
y bueno, hace un montón de cosas como diseñador, se le puede pedir un montón de cosas también. Y bueno, Familias Cultivando, que es a la asociación a la que pertenezco, y le agradezco por la charla. Esto lo que ven aquí es, ahora lo vamos a ver en un ratito, pero esto es un sistema híbrido de cultivo de cannabis, un poquito a gran escala, digamos, bastante. Es un invernadero que tiene unas luces muy simples, muy de bajo costo, que se llaman galponeras, o que se usan galpones, por eso mismo. Son LED, luces LED, no son eficientes para prácticamente para nada, pero lo que hace es no, sí las hace crecer un poquito más, pero cuando yo las prendo, lo que hace la planta es no florecer. O sea, esas plantas funcionan como contaminación lumínica cuando quiero las prendo y cuando no quiero las apago, ¿no? Eso se llaman sistemas híbridos o invernaderos híbridos de cultivo de cannabis. Bueno, no sé qué hora es, Mariana. A ver. Rita, hay un 8:24. par de preguntas más. Estoy Bien, acá. lo que queda es cortito, Eh, así que vamos con unas preguntas y después ya terminamos la vale, otra son, charla. son 20 y 44. Sí, Entonces, te paso, te hago un punteíto. Teníamos una de las preguntas que quedó acá. Aide nos pregunta a qué temperatura tienen que tener los esquejes. Tienen que tener los esquejes. bien. Los esquejes tienen que estar en una temperatura bastante fresca. Yo te diría entre 18 y 21 grados, para mí es lo óptimo. Pero bueno, algunas veces con 23, también depende de la humedad, siempre manejando una humedad alta. Ese es el problema de los esquejes. Para que prendan tienen que tener una humedad muy alta, más de 90%, pero que no pase 95%, porque ahí aparece ya los hongos, el moho, botritis, cualquiera de esos hongos. Pero mientras tengamos una humedad alta, por esa razón necesitamos como un ambiente fresco, más bien fresco, ¿no? Entonces, pero por ahí podemos hacerlo prender con menos humedad y un poquito más de calor, digamos, ¿no? Entonces, hay que jugar con esas dos variables, temperatura y humedad, pero lo óptimo es una temperatura entre 18 y 21 grados, 23 máximo, y una humedad entre 90 y máximo 95%. Perfecto. Perfecto. Bueno, acá hay otra pregunta que dice Gabriel, pregunta, ¿se puede poner cáscara de banana para poner en el agua y dejarla 2 días y usarla para regar? Eh, Creería que no, porque no alcanza el tiempo suficiente para formar el fermento. Creería. No estoy sabiéndolo a ciencia cierta, pero lo que sí sé a ciencia cierta es que si uno hace fermentar la cáscara de banana, que creo que son 7 días, tampoco es mucho, mínimo, ¿no? Porque entiendo también que cuanto más tiempo pasa fermentando, se producen otros compuestos que favorecen en mayor medida. Pero con 7 días sería suficiente como para que haya ya una especie de absorción, digamos, una cierta absorción por parte de las raíces de la planta. Pero mínimo, entiendo yo que son 7 días. Quizás alguien tenga otra data, pero esa es la data que yo manejo. 7 días fermentando sería ya listo para usarse. Genial. Bueno, acá Jorge Báez pregunta, ¿por qué se ponen amarillas las hojas? No sé si se refiere a algo que ya explicaste, que es la parte de la exploración, o a el estado vegetativo. Claro, si en el estado vegetativo las hojas se ponen amarillas, pueden ser por un factor natural, que significa que, ¿qué pasa? En fisiología vegetal, en las plantas anuales tienen dos tipos de hojas, digamos. Las hojas que son fuente de nutrientes, fuente, o sea, fábrica de nutrientes, fabrican nutrientes, y las hojas que son destinos de nutrientes. Las hojas grandes y más antiguas en la planta son las principales fuentes de nutrientes y son las grandes fábricas de fotoasimilados, las que producen grandes cantidades de fotoasimilados porque producen mucha fotosíntesis, porque tienen una amplia área, o sea, cuanto más área foliar, más fotosíntesis. Entonces esas plantas son exclusivamente fuente, pero esa fuente en un momento se acaba por varias razones, porque pasa su tiempo, pero muchas veces pasa porque quedan en la sombra. Cuando las plantas son muy grandes, como esta de la foto, por ejemplo, uno ve que esta hoja, por ejemplo, se está amarillando, y es muy probable porque no le da la luz. Digamos, quedó medio adentro de la planta, no le está dando la luz, ya es una hoja vieja que ya ha dado todo lo que podía, ya ha cumplido su ciclo y va a morir, digamos. Naturalmente, esa hoja va a morir. Eso si fuese una
hoja natural y es una planta con un gran follaje donde se autosombrea. Por eso muchas veces las podas son buenas porque hacemos que no, la planta no se autosombree, pero eso hay muchos libritos, algunos dicen que la estresa, cada uno eso podría buscar su propio camino, si podar o no podar tanto. Hay veces que yo sí podo, no sé, por ahí días me levanto con semanas que quiero podar y otras semanas que no quiero podar, tengo mis días de poda y no podo. Pero cuando la hoja ya empieza a amarillar naturalmente, yo sí podo esas hojas, ¿no? Ya no tienen nada más para dar y solamente está haciendo sombra la de abajo, entonces como no está enferma, le doy que mande todo el máximo sus nutrientes hacia el resto de la planta y la saco. Ahora, si esa planta se ha amarillado porque se ha enfermado o porque hay una deficiencia de un nutriente, bueno, ya es tema de otro curso. Está para los fines de este curso y profesor, porque es un tema muy largo para charlar, tanto de deficiencias como excesos de fertilizantes, o por qué una planta se estresa, puede ser por calor. No, generalmente no es un síntoma de calor, pero podría llegar a ser una combinación de cosas que haga que cuando todavía esa planta tenga mucho para dar, se amarille, digamos, ¿no? Entonces, es normal en un cierto punto, pero si no, algo le está pasando a mi planta. Y al final de la floración se amarillea y yo veo que mi planta está muy saludable y coincide con la madurez de que la flor ya está gorda, que engordó los cálices, que han caído los pistilos, y la flor se amarillea y las hojas se amarillean, como en esta foto, la última, es normal también. Eso es normal, digamos, ¿no? Esa hoja está siendo completamente fuente de nutrientes hacia la flor. Entonces es normal. Pero si esta hoja que está aquí en la foto del medio empieza a amarillar en este estadio, no es normal. Algo le pasa a la planta, digamos, ¿no? Generalmente, si en esta etapa las hojas amarillean y está en maceta, eso sucede mucho en maceta, que en esta etapa esas hojas amarillen, es porque está corta de nutrientes ya chupó todo lo que tenía, la maceta ya perdió bastante volumen. Recuerden que todo lo que la planta crece es lo que ha chupado de la maceta, o sea, en materia, en material, en peso seco, digamos, ¿no? Todo lo que le falte, yo le he puesto casi lleno la maceta y después termino con poco más de la mitad. Todo eso se convirtió en materia orgánica de la planta, digamos, ¿no? Entonces, cuando llega la floración y yo no contemplo todas estas cosas, no manejo bien el riego, mi agua no es tan óptima, el pH alto, va, obviamente que voy a cosechar con un pH de 7,6. La mayoría de la genética no va a tener problemas. Voy a cosechar buenas flores, pero va a haber una diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Voy a tener un poquito menos rendimiento, algunas veces mucho rendimiento, mucho menos rendimiento. Y es por eso, porque antes de lo debido queda sin nutriente las hojas, digamos, ¿no? No llegan nunca a la última foto, sino que en esta foto del medio empieza a amarillar y la flor ya empieza a como a apurar más la floración, ¿no? ¿Cómo se dice? A adelantar la floración, se le dice con las hojas, por ejemplo. O sea, se adelantó la cosecha. ¿Por qué? Porque estaba calculada para que llegue, por decir, a principio de mayo con tanto por planta, por decirlo, 300 gramos por planta, por poner un número, y yo tendría que cosechar entre el 1 y el 15 de mayo 300 gramos por planta, pero si no he sabido manejar el pH, por decirlo, en floración, voy a llegar con 100 gramos por planta. O voy a cosechar antes, o también que es lo mismo, pierdo rendimiento. Si se adelanta la cosecha, pierdo rendimiento, ¿no? Entonces, lo óptimo es llegar a una flor bien madura con las hojas de los cogollos amarillando al final de la floración. Ahí respondo, sí. Genial, sí, súper completa la respuesta. Después tenemos un par de preguntas más. Si mido el agua y me da 7,66 de pH, ¿es malo? Pregunta Gabriel. Bien, bueno, es una buena pregunta. Depende de la genética, hay de todo. Por eso decía hace rato, vos vas a poner 2, 3 genéticas diferentes y con la misma agua las vas a regar. Una te va a dar unos cogollos espectaculares, nunca se va a enfermar. Otra se va a poner amarilla y la otra nunca va a crecer. Entonces, eso depende mucho de la genética, pero por lo general,
el cannabis le gusta un pH bajo, digamos, ¿no? Bajo. Por arriba de 7,2, de 7,5 no se recomienda. Pero yo he hecho crecer planta con pH hasta de 7,8, por ejemplo. Aquí en Santiago del Estero tenemos el pH muy alto, hay lugares donde llega a 8 el pH. Y los chicos igual sacan, los cultivadores sacan igual flores con pH, pero no es lo mismo que la misma planta con un pH de 6,8, 7. Esa es la diferencia, digamos, ¿no? Muchas veces va a crecer la planta y todo y nos va a dar flores, pero nunca va a ser como si fuese que yo la tengo en un pH ideal para esa genética. Generalmente los buenos bancos traen esas características, ¿no? ¿Qué pH quiere esa genética en vegetativo y qué pH, porque disminuye el pH para la etapa de floración, y qué pH quiere para la etapa de floración esa variedad? Eso básicamente, ¿no? Pero por lo general existe un número que es alrededor de 6,8, 7,2, el número ideal para mantener un pH en todo el cultivo de cannabis. Excelente. Creo que esta pregunta va a quedar para otro curso, salvo que quieras hacer un resumen. Estamos casi en hora. Paula pregunta si podías hablar de fenotrigo. El fenotrigo, bueno, no he investigado mucho al respecto, pero lo que entiendo es que sería un gen por ahí como medio dormido, que se despierta en algunas, si no entiendo mal, más en genéticas activas que otra cosa, pero que es un comportamiento como si fuese que la planta está queriendo revegetar, entonces estira los entrenudos, pero de la flor, o sea, estira los entrenudos como si fuese que va a revegetar, pero no saca hojas, no saca hojitas, porque cuando la planta empieza a revegetar, la misma flor que ya está gordita, a ver, vamos a poner la foto de la flor, por ejemplo, en esta etapa 2, que no. Entonces, en esta etapa, si yo le aumento la cantidad de luz, estas pelotitas, que los cálices se van a empezar a separar entre ellas. Primero en la revegetación, se estiran y se separan entre ellas las pelotitas, los cálices. O sea, la flor se empieza a hacer, en vez de gorda, larga, 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 larga. Y de pronto, en cierto día, empieza a tirar hojas. En medio de esas separaciones, empieza a tirar hojitas chiquititas, verdes, fuertes. O sea, empieza el ciclo como de cero. Empiezan a nacer hojas y hojas de un solo dedo. Eso es otra característica de la revegetación. Cuando empieza a revegetar, se estiran los entrenudos entre la flor y empieza a sacar hojitas de un solo dedo. Bueno, cuando es un fenotrigo, no hay hojitas, digamos, ¿no? La flor se alarga, pero en vez de sacar hojitas, empieza a sacar más florcitas. Entonces queda como una especie, ¿por qué se llama fenotrigo? Porque forma como una especie de trigal, digamos, ¿no? El trigal es la inflorescencia del trigo, que es como así para arriba, flaquita, larga, y tiene como un imbricado, se llama, una disposición, una aquí y la otra para arriba, una aquí y una para arriba, una para aquí y una para arriba. Eso se llama imbricado. Entonces los cálices de la flor empiezan a tomar esa disposición, uno arriba del otro, como tú, uno arriba, uno abajo, uno así, ¿no? Como el pan ese trenzado, así, como así se empieza a hacer y se empieza a alargar. Eso es el fenotrigo. Entiendo que corresponde a un gen que no hace que pierda potencia. Eso también entiendo que, por ejemplo, por lo menos yo las variedades que me han tocado fenotrigo, no he sentido que disminuya la potencia de la planta. O sea, el efecto de la planta no era ni menor ni mayor, era igual a sus hermanas, digamos, pero raramente tenía esa característica, de repente no engordaba, sino que la flor se alargaba, pero nunca revegetaba, y de pronto se cosechaba, normalmente, digamos. Eso es lo que entiendo yo por fenotrigo. Sí, sí, está bien. También me pasó en el sur. Pensaba que era por la luz, pero después, bueno, empecé a investigar y sí, es como algo genético. Y de hecho tenía más THC. Después yo la hice analizar y tenía más THC que las otras. Era una que venía del bolsón. Bueno, Claro, gracias, Rita. La verdad te claro, agradezco gracias. muchísimo. Estuvo Por favor. excelente, excelente, Gracias, excelente. gracias. Sabes un montón. Muchas gracias. Gracias, gracias. Falta igual un pequeño resumen, pero ya terminamos. Si me dan 10 minutitos, terminamos. Lo que vos decías también, he escuchado yo que muchas veces como que el fenotrigo aumenta la relación de THC con respecto a sus hermanas, digamos, ¿no? También tenía entendido, eso no me ha pasado. Siempre han sido buenas, digamos. Siempre han sido buenas las fenotrigos. ¿Otra pregunta, Gris?
Y la última que queda es de Gabriel, ¿cómo puedo hacer para cambiar el sustrato a un plantín chico? ¿Cómo puedo hacer para cambiar el sustrato a un plantín chico? Ah, bien. Bueno, el cannabis, esa es una característica también que tiene, que le gusta mucho el trasplante. Le gusta mucho también la poda de raíces, es una buena técnica para el que quiera incursionar en poda de raíces. Si usan macetas, cuando se pasa de una maceta a la otra, le podemos ahí aprovechar y hacer una poda de raíces. Para pasar siempre, yo recomiendo usar el mismo sustrato. O sea, desde que es bebé hasta que termina, usar el mismo sustrato. Únicamente que en floración, digamos, lo vamos a ayudar a ese mismo sustrato ya con fertilizantes, porque en floración ya no se recomienda el trasplante, porque la podemos estresar y se puede volver hermafrodita y eso no queremos. Entonces, durante la etapa vegetativa, lo que dure la etapa vegetativa, podemos hacer muchos trasplantes, de macetas más chicas a macetas más grandes. En esos trasplantes se usa el mismo sustrato que he explicado hace rato, aireado, con buen contenido de materia orgánica, yo prefiero guano, pero hay muchas recetas para preparar buenos sustratos de cannabis, no hay una sola. La que paso yo y la que uso yo es una. Yo recomiendo que para mí lo más top de top es suelo vivo. Yo hasta el día de hoy, así, suelo vivo, completamente, 100%, no lo logro todavía. Pongo parte de suelo vivo, pero también uso la mezcla que uso hace años, que si la dejo varios días antes, la empiezo a convertir también en una especie de suelo vivo, ¿no? Por eso mi recomendación es que se prepare el sustrato, cual sea que preparen, un tiempo antes de poner el plantín o la planta, digamos. Bien, excelente. Esas fueron las últimas preguntas. Después, felicitaciones de parte de todos acá diciendo gracias por los aportes, que está clarísimo. Bueno, halagos y agradecimientos hacia el curso hermoso que estuviste dando. Gracias, Rita. Una Buenísimo, me ha genia. quedado una pequeña aclaración sobre lo que es la agroecología y cómo el cannabis, pero bueno, si ya están todos cansados, me imagino lo dejamos para otra clase. Igual, he hablado mucho sobre eso. Voy a cortar No sé acá.